Escribe César, el cinismo de Ernesto Zedillo no tiene límites. Más allá de ser el peor presidente de la historia, de ser el responsable del Fobaproa, de ser violador de derechos humanos y ordenar diversas masacres, quisiera que me responda lo que le he preguntado desde hace 27 años. ¿Por qué protegió a Amado Carrillo Fuentes, quien aportó millones de dólares a su campaña a la presidencia, y por qué protegió a los narcotraficantes Amezcua Contreras, líderes del cártel de Colima y reyes de las metanfetaminas, que el día de hoy forman parte del cártel Jalisco Nueva Generación? Preguntemos a quien fue su secretario particular, Líbano Sáenz, quien era quien recogía el pago de los narcotraficantes. Qué duro mensaje pones en lo que antes era Twitter, ahora X, César. Te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo. ¿Cómo estás, Vicente? Un saludo siempre con afecto, obviamente un saludo a Paco y obviamente lo mejor a Pepe, que estamos al pendiente de su recuperación. Mira, fíjate, Vicente, esto es nada más para que la gente recuerde un poco quién es Ernesto Zedillo. Incluso subí ahorita a X, lo que antes era Twitter, el hecho de, imagínate, traer a Ernesto Zedillo para hablar de la división de poderes y el respeto al poder judicial. Es como si reviviéramos a Díaz Ordaz para traerlo a una conferencia de respeto a los derechos humanos, ¿no? Así de ilógico me parece el hecho y la desesperación de quienes claman por la división de poderes, sin olvidar que obviamente todo lo que ellos han estado intentando, Vicente, saben que no procede. Así como hay muchos, ¿no?, abogados o pseudo especialistas que dicen, si su abogado está a favor de la reforma judicial, cambie de abogado. Yo les diría, si su abogado cree que puede promover un amparo en contra de la reforma constitucional, inmediatamente cambie de abogado, porque ese no sabe, ¿no? Pero retomando un poquito, y yo sé que a lo mejor muchas personas dirán que el problema que yo tengo es un problema personal con Ernesto Zedillo, pues yo tengo que decirles que sí, obviamente sí es un problema personal que yo tengo con Ernesto Zedillo Ponce de León, porque tenemos que recordar que en febrero de 1997, yo siendo un civil, a mi personal militar me secuestró y me torturó. Y yo pensé que, la verdad es que pensé que iba a perder la vida. A lo mejor no es que sea yo muy valiente, a lo mejor es que me volví indolente ante todo este tipo de situaciones. Y que yo he buscado confrontarlo en diferentes lugares. Yo ya fui a Yale y me corrieron de las instalaciones cuando le empecé a gritar y a reclamar públicamente. Tú lo sabes, me entrevistaste la vez anterior que vino a México, en donde ahí hicieron algunos movimientos para que yo no pudiera ir a increparlo. Y la verdad es que el domingo, por más que intenté, obviamente como es una asociación internacional de abogados, pues ellos restringieron los accesos para que yo no pudiera tener la posibilidad de confrontar. Pero yo le pregunto y le hago la pregunta pública, ¿no? ¿Qué pasa con estos nexos que están documentados? Y que no nada más lo digo yo, muchísimos medios de comunicación han hecho sus investigaciones y han llegado a la misma conclusión, que en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León se protegían narcotraficantes. Yo sí muestro las pruebas, nosotros sí presentamos las denuncias en su momento y fuimos atacados por un gobierno. Para todos aquellos que hoy hablan de tiranía, mi querido Vicente, yo les quiero recordar que en los tiempos de Ernesto Zedillo no tenías derecho de réplica, no podías utilizar ningún medio de comunicación porque no existían las redes sociales, iniciaba el internet por aquel entonces. No tenían la posibilidad de que ningún medio de comunicación, porque además el gobierno era quien les daba los espacios para que, y las concesiones, pues no podías tú ni siquiera tener la oportunidad de decir qué es lo que sucedía. Yo quisiera que hubiera pasado lo de mi señor padre en estos tiempos, con la edad que tengo, la experiencia que tengo hoy, y con todos los medios de comunicación que existen, sería otra cosa. Pero aquí, más allá de las rencillas personales que yo tengo en contra de este personaje, es increíble que utilicen a un pasquín como él, que es el creador de todos estos fideicomisos, de todas estas supuestas instituciones ciudadanas e independientes para mantener el control. De facto, el PRIAN nace con Ernesto Zedillo Ponce de León. Y nada más recordemos por qué el presidente de la República, Vicente, acaba con todos estos fideicomisos fantasmas que existían en México, porque todavía cuando llega el presidente de la República seguían existiendo fideicomisos a favor de los hijos de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, que recibían decenas de millones de dólares a razón de que todos sabemos que el hijo mayor de Ernesto Zedillo, quien por cierto, le vuelvo a decir, he recibido sus amenazas y acuso de recibo, y aquí sigo y aquí seguiré,
¿no? ¿Por qué? Porque siempre lo he dicho abiertamente y me gusta ser una voz crítica y decir las cosas como son, ¿no? Ese hijo que no quiso reconocer al hijo de Erika Buenfil, que resulta que es multimillonario y que tiene un par de propiedades que valen cientos de millones de dólares cuando nunca en su vida ha trabajado. ¿Por qué la gente quiere realmente vanagloriar a un expresidente opaco, un expresidente que viene a decirnos que vamos a vivir una tiranía cuando en su sexenio sí vivimos una tiranía, cuando nos quieren espantar con el petate del muerto de que nos vamos a convertir en Venezuela? Señores, nosotros ya fuimos y estuvimos peor que Venezuela. En el sexenio Ernesto Zedillo, lo que él llamó el famoso error de diciembre, que a nivel mundial se conoció como el efecto tequila, supimos la peor crisis económica de nuestra historia. Y eso fue a razón de los errores que él cometió y que se convirtió en una verdadera tiranía en donde la gente no podía ni siquiera salir a expresar ni hacer uso de la manifestación pública porque eran reprimidos. Ya lo dijo bien Paco, se utilizaba la fuerza pública para reprimir a la gente. Y es increíble que el día de hoy quieran venir y hablar de un personaje que, imagínate, sigue hablando de garantías individuales y no reconoce en ningún momento a los derechos humanos porque fue una reforma del año 2011. Un personaje que tiene décadas viviendo fuera de México y que quiere venir a darnos a nosotros una lección de moral cuando ha sido el peor y más gris de los presidentes de México, que además estuvo ligado con narcotraficantes, que las acusaciones las he hecho yo de forma directa y jamás me ha salido a desmentir. ¿Por qué? ¿Por qué cuando lo fui a confrontar ayer no me dijo nada? ¿Por qué mejor a una conocida mía le dijo, pues es que fue la información que me pasaron en su momento y yo me equivoqué? Pues sí, pero ¿por qué? O sea, qué fácil es destruirle la vida a una persona y a una familia diciendo, chin, es que me equivoqué, me enojó que él hubiera hecho investigaciones en contra de mi familia. Ese es el tipo de presidentes que tuvimos y que él a su vez, recordemos, que no es que no haya sido un demócrata. Él sabía que con el pleito que había tenido con Salinas de Gortari, el candidato del PRI, si me explico, que iba a llegar posiblemente, que era el que fue exgobernador de Sinaloa y que posteriormente fue secretario de Estado, La Bastida, no era su candidato. Recordemos que incluso, ¿no? Los que ya somos un poco más grandes, que ya estamos rodados en carretera, sale La Bastida a decir que él no puede en este momento hablar de resultados porque apenas inician los conteos y es muy pronto. Recordemos quién crea al INE, que posteriormente lo transforman en el IFE, quién es el que pone a todos estos magistrados, ¿no?, del Tribunal Electoral, quién pone a todos los ministros de la Corte, con los cuales él tuvo un poder inmesurable. Imagínense 15 años a partir de que él deja a los ministros tener control total de la Corte. Entonces, para que no se nos olvide que él todavía llegó, señaló y dijo la vez pasada que vino a México, que el problema del neoliberalismo es que no le habían dado la oportunidad de que se vieran los resultados. O sea, llevamos 40 años jodidos como mexicanos porque él realizó el robo más grande de la historia al convertir deudas de privados en deudas públicas y que todavía faltan más de 40 años para seguirlo pagando y que todavía nos pedía que le diéramos 30 años más al neoliberalismo, ¿no? Como lo dijo Paco, él vende empresas mexicanas y él secretamente se convierte en socio de estas empresas, lo contratan todavía y de forma impune se va a vivir fuera de México y supuestamente se autoexilia, pero hoy quiere levantar la voz. Eso lo hubiera hecho hace 30 años, mi querido Vicente. No, hoy ¿de qué sirve? Con todo respeto, es un personaje gris, decrépito, no conoce la realidad de lo que se vive en México y obviamente viene a defender la pérdida de poder que ha tenido personajes como él y sus allegados.